se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Hola mis hermanos, damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de día domingo y poder alabar y adorar su nombre. Damos gracias al Señor por las alabanzas que hemos podido entonar a Él, y el hecho de poder estar reunidos ya en este mismo sentir que es Cristo nos muestra realmente cuál fue el impacto tremendo del sacrificio de Cristo. Lo que en este tiempo hemos estado celebrando, lo que en este tiempo hemos estado como iglesia, como cuerpo de Cristo, recordando en memoria su sacrificio por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y hoy día es un día de gozo, hoy día es un día de alegría por el cual a nosotros nos hace ver la grandeza de su poderío en nuestras vidas, y frente a eso, mis hermanos, yo les quiero invitar a que podamos meditar en su palabra por un instante, y quiero pedirles que puedan buscar en el libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo 4 en los 3 últimos versículos, que es del 14 al 16, y me gustaría que pudiésemos ver esta cualidad de Cristo como sumo sacerdote, como sacrificio perfecto, el cual hemos estado recordando estos días, y ver hoy en día cuál es la cualidad y cuál es la bendición y lo que nos ayuda a nosotros en nuestras vidas, como Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, como Cristo es ese sacrificio perfecto que nos da entrada ante el Padre. El libro de Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 dice: por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Amén. Oremos un momento. Señor, te damos la gloria a ti y te entregamos, Padre Celestial, nuestra alabanza y nuestra adoración, porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Padre, en esta mañana nos presentamos ante ti con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, Señor, a servirte, con un corazón humillado, entregado a ti, papá. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor amado, y pedimos que la sangre de Cristo pueda lavarnos y perdonarnos. Señor, al mismo tiempo, Señor, pedimos que sea tu palabra por medio del Espíritu Santo, Señor amado, obrando en nuestra vida, Señor amado, obrando, Padre, en nuestros corazones, Señor, siendo un impacto, Padre Celestial, en esta palabra, para que así también nosotros podamos, Señor amado, entregárselo a los demás. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del libro de Hebreo, lo que nos intenta enseñar el libro de Hebreo es mostrarnos a Jesús como ese gran sumo sacerdote. Tanto como para el pueblo de Israel, como para nosotros, Cristo es el gran sumo sacerdote, o ese gran sumo sacerdote se presentó a sí mismo como sacrificio, expiando así nuestros pecados y dándonos plena libertad a la palabra, a la entrada al lugar santísimo, que para nosotros hoy es la presencia de Dios. Imagínense, Cristo, ese gran sumo sacerdote, frente a Él y frente a ese sacrificio, hoy en día usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Y eso no debemos de olvidarnos nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos da pase libre a la presencia de Dios. Es por eso que para nosotros es tan importante este acto valiente, ya que sin Él no tendríamos cómo. Ya antiguamente, para poder entrar al lugar santísimo, había solamente una persona que entraba al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. Él estaba, según lo que instauró Dios, ya cuando estaba con el pueblo de Israel, él era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y él era el que llevaba sacrificio por los pecados, y era una vez al año. Hoy en día, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos entrada ante el Padre, al lugar santísimo, en el momento que usted quiera. Es cosa de poder ir ante el Padre y va a ser aceptado, porque es Cristo quien está ante nosotros, abogando por nosotros ante el Padre. El sumo sacerdote era el mediador entre Dios y el hombre. El papel del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era de ser representante de Israel ante la presencia de Dios. La obra del sacerdote era ofrecer ofrenda y sacrificio a Dios para hacer intercesión, todo como Dios lo había mandado. El libro de Hebreos 4, 14 al 16 nos muestra a Jesús, el gran sumo sacerdote, y su función ante el Padre. El 14 al 16, constatando las vividas advertencias de los versículos 2 y 13 del mismo libro, que dicen: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Ante esta vivida advertencia que nos tiene el versículo 12 y 13, se encuentra a los creyentes que hay un camino abierto ante el trono de la gracia. Sí, esto es lo que nos intenta recordar. Aparte de estos hermosos versículos que podemos nosotros contener aquí en Hebreo 12 y 13, que con respecto a la palabra, también nos muestra que tenemos un camino abierto ante el trono de la gracia. Y eso es lo que nos muestra Hebreo 14 al 16. El 14, 4.14, Hebreos 4.14, nos habla y nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Un gran sacerdote que traspasó los cielos. Los sacerdotes que llevaban el arca guían al pueblo a la tierra prometida. Y eso nosotros lo podemos pillar en el libro de Josué, capítulo 3. No le vamos a dar lectura ahora, pero es lo que menciona. Cómo el arca era guiaba al pueblo hacia donde Dios enviaba a que fuese el pueblo. Cristo, el gran sumo sacerdote, está guiando a su pueblo al reposo celestial. Es Cristo quien es el mediador de alguna otra forma, quien nos hace a nosotros como pueblo de Cristo, como iglesia, nos guía ante el Padre. Él podríamos decir, Él es el arca que en aquel tiempo guió al pueblo de Israel. Hoy en día Cristo para nosotros es quien nos guía ante el Padre. La palabra también dice, retengamos nuestra profesión. Cuando habla de profesión, ya es el centro de la atención de los próximos capítulos será Cristo. Ya el mismo libro de Hebreos capítulo 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando habla de profesión, habla de nuestra forma en cómo nosotros conocemos a Cristo, en cómo nosotros nos guiamos en Cristo. Es interesante lo que el pasaje intenta poder expresarnos. El 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. La doble negación subraya la gran compasión de Cristo, que no pueda compadecerse. O sea, estamos hablando de que Cristo se compadeció de nosotros. El compadecerse, que habla de una fuerte empatía hacia su pueblo, semejante a la de una madre, muy semejante. Cuando habla de en todo, a lo largo de su vida, Jesús fue tentado en todas las maneras que un hombre puede ser tentado, pero sin pecado. Cristo Jesús no cometió pecado. Sin embargo, Cristo soportó la tentación de una medida mucho mayor que cualquier pecado, porque nosotros caemos muy rápidamente, pero el diablo hizo todo lo que pudo para hacerlo caer. Sin embargo, no lo consiguió. Cristo fue tentado en todo, mis hermanos. Nuestro sumo sacerdote ha hecho posible nuestro acercamiento a Dios y lo ha hecho acercándose a nosotros. Es la forma en cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, mediante Cristo Jesús, que Él salió a nuestro encuentro. Puede compadecerse de nuestras debilidades y brindarnos su misericordia y ayuda, porque ha compartido un importante aspecto de lo que significa ser humano. Aunque las expresiones o herramientas del pecado han cambiado en los últimos milenios, su naturaleza esencial sigue siendo la misma: odio, asesinato, avaricia, falta de honradez, lujuria. Estas cosas espían nuestro camino humano y nos acechan esperando su oportunidad. Génesis 4, 6 al 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hiciste, ¿no serás enaltecido? Y si no hicisteis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Imagínense la tentación de Caín al matar a su hermano. Imagínense, el Señor Jesucristo, Dios vio a Caín, vio que cayó su semblante, porque Dios eligió la ofrenda de Abel. Pero Caín generó aquí en su corazón amargura, y el enemigo se aprovechó de eso. Y todos ya sabemos cómo concluyó la historia. No hay duda
de que el autor de Hebreos tiene en mente las tácticas de este tipo de plagas espirituales. Se presenta, no obstante, una interesante pregunta. Si afirmamos que Jesucristo es Dios encarnado, ¿cómo es posible que sus tentaciones fueran auténticas? Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La respuesta se encuentra en la paradoja de la singular naturaleza de Jesús como Dios hombre. ¿Ya? Ustedes pueden decir, ¿cómo es posible que sus tentaciones fueran auténticas? Porque Jesús era hombre. Por eso eran auténticas. No podemos expresar esta paradoja afirmando, por una parte, que como humano Jesús sintió toda la fuerza de la tentación y que las tentaciones que aforjó eran verdaderas, invitándolo a pecar. De otro modo no sería tentación. Sin embargo, como Dios era, no quiso pecar ni pecó. Esta posición nos permite afirmar de todo corazón que Jesús era plenamente divino y completamente humano. Qué tremenda palabra lo que nos habla el libro de Hebreos. Jesús era divino, pero también era humano. Y Él fue tentado en todo. Por eso es tan importante para nosotros, mis hermanos, el poder entender esta palabra. Cuando presenta a Jesús como sumo sacerdote, aquel quien llevó el mismo sacrificio, siendo Él el mismo sacrificio que nos hace y nos lleva ante el Padre, Él se compadeció de todo. Él conocía quiénes somos y sabe quiénes somos. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento. Él fue tentado en todo porque fue hombre. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, no comprendemos eso, no lo entendemos. Pero sí la palabra es clara. La palabra es clara en decir que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Más nosotros muchas veces nos dejamos sucumbir por el pecado y caemos en este juego. Pero tenemos a Cristo, el sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros ante el Padre. Y frente a eso, mis hermanos, tenemos perdón. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. A la luz de la palabra, Dios, que nos examina, nos revela y expone toda la insuficiencia y la pecaminosidad de los pecados, de los pecadores. El autor anima a los lectores a acercarse confiadamente al trono de la gracia. La palabra griega que se traduce confiadamente indica libertad y sinceridad. El juicio por la palabra de Dios no es la respuesta final. Cuando habla de confiadamente, indica libertad y sinceridad, mis hermanos. Por eso es necesario poder acercarnos a Dios confiadamente. Por eso cuando los hermanos o los diáconos o el pastor le dice: hermano, busque a Dios, acérquese a Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos la libertad para hacerlo. Si estuviésemos en aquellos tiempos, cuando estaba el pueblo de Israel, una vez al año deberíamos de recién poder llevar sacrificio por nuestro pecado. Es lo que hacía el gran sumo sacerdote. Una vez al año entraba al lugar santísimo y entregaba ofrendas a Dios y sacrificio a Dios. Y Dios tapaba los pecados y perdonaba los pecados del pueblo. Pero hoy en día, mis hermanos, tenemos nosotros el gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros, como hijos de Dios, comprendamos esta palabra y comprendamos cuál fue realmente el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. El pueblo de Dios no debe de olvidar que Jesucristo, el gran sumo sacerdote y sacrificio perfecto, es la conexión hacia el Padre. Mas nosotros no le aceptamos así, sino más bien vemos la forma de decepcionarlo conviviendo con nuestros pecados día tras día. Mas Jesús
en su amor intercede por nosotros ante el Padre como sacerdote, y su sangre derramada en el sacrificio nos limpia, dándonos la oportunidad de ser redimidos y aceptados por Dios. Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Y por qué llegaba esta palabra yo, mis hermanos? Recordando el sacrificio de Dios. Recordamos el día de hoy, tal vez no es la fecha exacta, tal vez tenemos esta fecha por un pensar católico, pero mis hermanos, sea la fecha o no, debemos de nosotros alegrarnos con el día de hoy, porque Cristo Jesús ha resucitado. Él venció a la muerte y todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Por eso, mis hermanos, yo les animo a ustedes a poder acercarse al gran sumo sacerdote, a Cristo Jesús, este sacrificio perfecto por el cual podemos llegar ante el Padre. Y la única forma que se puede lograr esto, mis hermanos, es buscando a Dios. Les animo, mis hermanos, a que puedan buscar de Dios y que puedan cada día acercarse ante la presencia de Él. Ya no necesitamos un sacrificio. El sacrificio está hecho y fue Cristo Jesús. Y gracias a Él podemos llegar ante el Padre. Así que, mi hermano, yo te animo a que te regocijes el día de hoy, porque Cristo Jesús ha resucitado. Lo recordamos una vez más, y esto nos alienta como pueblo de Dios a seguir buscando de su presencia. Mi hermano, te amo en el Señor y anhelo de todo corazón que la paz de Dios sea contigo y el gozo de su amor, ese gozo que sentiste el primer día que conociste a Cristo, sea derramado en tu vida. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Y te exaltamos, Dios, porque tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios maravilloso. Señor, en los cielos hay gozo, porque recordamos una vez más, Señor, la resurrección, la perfecta, Señor amado, forma en cual Cristo ganó, Padre Celestial. La forma, Padre, más triunfal de ver, Señor amado, cómo, Padre Celestial, usted, Señor, hizo frente a la muerte y venciendo la muerte, Señor amado, pudo, Señor, tener victoria. Señor, y nos gozamos como pueblo tuyo, porque tú eres un Dios vivo, no un Dios muerto, y tu presencia es con nosotros en este tiempo. Señor, guíanos a buscarte cada día más. Señor, pon en nuestra vida el gozo de la salvación. Padre, ese gozo que sentimos el primer día que tú entraste a nuestro corazón. Señor, gracias por este tiempo, por el cual podemos estar reunidos como iglesia, Señor amado, gozándonos, Padre, por tu victoria. Señor, te alabamos y te bendecimos y te entregamos toda gloria y toda honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y nos estamos encontrando el próximo domingo. Bendiciones. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro